La educación en México de 1920 a 1970. Chicos, como saben, la educación es una de las cuestiones estructurales de un país. La manera en que un país se va a encargar de tener a nuevas personas, a nuevos ciudadanos que van a funcionar y que se van a integrar a la sociedad es mediante la educación. Por eso es que la educación es muy importante en la mayoría de los países. En este caso nos vamos a dedicar a la educación post-revolucionaria, de 1920 a 1970, antes de la llegada del neoliberalismo. Bueno, en 1917, con la llegada de Venustiano Carranza al poder y la promulgación de la Constitución, es que la educación por primera vez se vuelve pública, laica y gratuita. Es decir, la Constitución otorgó facilidades al Estado para poder impartir y vigilar las escuelas primarias, oficiales y privadas. Sin embargo, la desaparición de la Secretaría de Instrucción Pública, que era lo que existía hasta ese momento, la de Instrucción Pública y Bellas Artes, dificultó poder la labor educativa para el gobierno. Se la dieron, perdón, a los municipios, y esto hacía que los maestros no recibieran pagos, que se hicieran huelgas, que no hubiera planes y programas de estudio. Es decir, cada quien enseñaba lo que quería, había un desorden en la educación. Por eso es que para 1921 se empieza la Federación Educativa con la creación de la SEP. Este señor que ven aquí, José Vasconcelos, un intelectual que buscaba de verdad cambiar la situación del país mediante la educación, ¿no? Solo los libros sacarán de la barbarie a este país, ¿no? E inventó los libros de texto gratuitos, mandó a publicar obras clásicas de la literatura mundial. O sea, en ese aspecto fue un hombre muy, muy, muy poderoso, ¿no? Las acciones de la Vasconcelos en la SEP, impulsar, perdón, la idea de la raza cósmica. Vasconcelos veía como a los mexicanos como esa síntesis, como la unión de todo lo mejor que tenían todas las razas. Y esa era la raza cósmica, la raza mestiza, la que tenía todo lo mejor de todas las razas que había. Y esa era la que se tenía que construir, pero se tenía que construir gracias a la cultura y a la educación, ¿no? En este sentido, la idea era juntar lo europeo y lo indígena con este sentido nacionalista, ¿no? Se creó campañas de alfabetización, escuelas rurales, bibliotecas públicas, libros de texto, intercambio cultural con el exterior, pero también fue él el que mandó a traer a Diego Rivera, a Siqueiros, para trabajar en los murales de los edificios públicos como una forma de educar a la gente cuando tenían que ir a hacer sus labores o sus trámites de gobierno, ¿no? Creó verdaderas expediciones, por así decirlo, de profesionales que iban a las zonas más alejadas del país y llevaban medicinas, educación, alimentación, para que las partes más alejadas del país también pudieran acceder al avance que se buscaba, ¿no? De esta manera, en 1917, recuerdan que la UNAM se creó en 1910 con Porfirio Díaz, pero para 1917 era la única institución que tenía varios colegios de educación superior. A raíz del conflicto estudiantil de 1929, la universidad obtiene su autonomía, y en el 33 la autonomía fue completa, es decir, también tuvieron libertad de gastarse el dinero como ellos quisieran. Después de eso, hubieron otras muchas universidades y se fundaron escuelas técnicas. La idea era no solamente acceder a la educación que generan en las universidades, sino también tener ingenierías,
estudios de tipo más técnico que sirven para la modernización del país. Y así es como llegamos a la educación socialista de Lázaro Cárdenas, ¿no? Él modifica el artículo tercero constitucional para que ahora el gobierno no solamente pueda hacerse cargo y vigilar, sino además obligaba a las escuelas privadas a llevar los planes oficiales del gobierno. Sacaba la religión de la educación y en este tiempo se crea el Instituto Politécnico Nacional, las escuelas vocacionales, escuelas normales, las normales de maestros rurales, que les daba otra oportunidad a las personas que viven en el monte, ahora como maestros para trabajar y seguir fomentando. Vean, era la gente más pobre de las montañas, se iba a las normales rurales, se volvían maestros, perdón, y ahora estas mismas personas podían ir a alfabetizar y expandir el proyecto de la educación en los lugares más alejados del país, ¿no? En los tiempos de Lázaro Cárdenas es cuando se da la Guerra Civil Española y llegan, por ejemplo, los niños de Morelia, que son esos niños con los que aparece en la foto. Se crea el Colmex, primero como el Colegio España, después el Colegio de México, como la idea de la llegada de los refugiados españoles, ¿no? Después, entre 1940 y 1950, la explosión demográfica se da. Y entonces tenemos que se reduce el analfabetismo porque hay un crecimiento de población, porque la población se moderniza, México se vuelve urbano y entonces se crean escuelas al por mayor, empiezan a dar frutos la educación socialista de Lázaro Cárdenas y entonces crece al mismo tiempo que el país se va industrializando y entonces va existiendo la necesidad de obreros calificados, ¿no? Este es uno de los periodos de mayor extensión del país. Lamentablemente, después de los años 60, los años 70, empieza a darse el deterioro de la educación en el país. ¿Por qué? La gente se acelera, pero el país se empieza a estancar económicamente, aunque el crecimiento de población sigue igual. Y entonces la gente se empieza a ir a vivir a las periferias. Y entonces surgen lugares como Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, que son lugares en donde no estaba, vaya, no era propicio para que la gente se fuera a vivir ahí. Empezaron a vivir como una especie de paracaidistas y poco a poco la educación sufrió las consecuencias de estos movimientos migratorios. Precisamente se empiezan a dar, es necesario crear escuelas en estos lugares, pero puesto que los lugares no son de lo mejor, las escuelas tampoco lo son, y entonces falta inmobiliario, las escuelas no tienen piso, los profesores no quieren ir a dar clases tan lejos, son personas pobres que viven ahí, entonces se empiezan a dar una serie de problemáticas que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Bueno, hasta aquí llegamos por el momento, muchachos. Nos vemos en el siguiente video.